Muchas veces pasamos momentos en los cuales alguien tiene que tomar la decisión. Por ejemplo, la primera vez que te fuiste a buscar trabajo, a lo mejor tenían que tomar una decisión entre 4 o 5 personas y vos esperabas que decidan por vos, ¿verdad? Eh, en más de una ocasión cuando tuve algunos momentos difíciles cuando todavía estaba trabajando en el banco de Asunción. El grupo fue vendido al grupo Santander y Central Hispano eh, y ellos iban a elegir con quienes se quedan y con quienes no. Y uno pasa un estrés sobre ese tema de que te elijan y que no te elijan, ¿verdad? Y será que sí y será que no, ¿verdad? Eh, pero el Señor está de nuestro lado. Hoy yo voy a hablar un poquito acerca de este tema, por eso estoy introduciendo este tema, porque muchas veces nosotros no olvidamos que el Señor está de nuestros lados, ¿verdad? Cuando se trató del banco, el banco decidió no contratarme. El nuevo banco, ¿verdad? Yo ya era contratado al banco. El banco decidió no contratarme a mí. Eh, Según me dijo la persona que me dio mi cheque de despido, ¿verdad? Eh, Habían elegido a 5 gerentes que tenían que salir, ¿verdad? El gerente de informática, el gerente de contabilidad, el gerente administrativo, el gerente de la tesorería y el gerente general no iban a continuar porque ellos querían traer toda su gente nueva, ¿verdad? Así que no estaba en la lista de los que iban a hacer. Ese día me fui a mi casa a las 3 de la tarde. Mi esposa pensó que estaba con alguna enfermedad, algún problema que hacer a las 3 de la tarde acá, ¿verdad? Así que entré a mi casa y le dije, me voy a bañar un rato. Entré al baño y puse la ducha y comencé a llorar. Yo, Señor, ya era pastor de la iglesia, entre paréntesis, yo, Señor, no sé en qué te fallé, ¿por qué esto me haces a mí? Yo estaba esperando esto, Señor, de que ocurra. Yo necesito para mi familia, para mis hijas, para que ellos puedan ir al colegio. Yo te ruego que me ayudes. Ahora, ¿qué voy a hacer, Señor? Estoy sin trabajo. Bueno, pasó un poco de tiempo, ¿verdad? De eso. Unas horas y salí del baño. Media hora después ya iba a ser. Salí del baño, le dije a mi esposa, ¿sabes qué, Aide? Estoy sin trabajo acá, pero bueno, yo trabajaba para otra compañía después de las 5 de la tarde, ¿verdad? Entonces me fui a esa compañía que era Unicentro, ¿verdad? Entonces entre las 5 y las 8 de la noche trabajaba allí. Aquí me fui a Unicentro a las 5 de la tarde. Cuando yo llegué le conté al dueño de Unicentro de que había perdido el trabajo, se puso feliz, dijo, vas a venir desde mañana a las 8 de la mañana, te esperamos acá. Y bueno, voy a ver qué hago, voy a orar, estoy en eso. Y a eso de las 7 de la noche me llaman de una compañía muy grande, hasta hoy en Paraguay, ¿verdad? Y me dijeron de que ellos estaban queriendo contratarme, pero que como yo trabajaba en el banco, que ya no trabajaba hacía unas horas, ¿verdad? Pero él no sabía eso. Sabían que como mínimo tenían que doblarme el salario para poder quitarme del banco. Ok, y te quiero preguntar, ¿cuánto ganas en el banco? Yo silencio, ¿viste? Nada, ni una palabra. ¿Viste? Y tanto le dije, ok, te ofrecemos el doble. Hay veces que mejor no nos eligen que nos eligen. Pues hoy vamos a hablar de la elección, que sí necesitamos saber que somos elegidos por el Señor. Qué importante este tema. Un tema muy importante. Por favor, anoten lo que le voy a decir, porque este es un tema muy importante. Lo que quiero decirles, una de las cosas que no se olviden nunca, que Dios siempre está con ustedes. Que no se olviden nunca que si Dios hizo lo más importante, tu problema más grave, el tuyo y el mío, el más grave, Él resolvió. Mi problema más grave es que yo estaba condenado. Mi problema más grave es que yo tenía pecados
y que esos pecados el Señor no iba a dejarme. La Biblia dice ninguna cosa pecaminosa va a entrar en Apocalipsis capítulo 21 en los cielos. Mi problema más grave era mi pecado. ¿Y sabes qué? A Dios le importó. A Dios le importó que yo no pase toda la eternidad en el infierno. A Dios le importó de que yo y vos, que estás sentado ahí, por eso hoy estás aquí. A Dios le importó de que vos pases la eternidad con Él. Y por eso Él vino a morir en la cruz del Calvario. Porque vos no podías cumplir con todas las obras. Vos no podías salvarte a vos mismo. Entonces necesitaba que alguien cargue el peso de tus pecados, todos tus pecados desde que tenías 4 o 5 años, cuando ya tuviste tu conciencia y comenzaste a mentir porque eso te daba una ventaja con tu mamá o con tu papá. Desde ahí esos pecados cargó el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y la palabra de Dios dice de modo que ahora ya es una cuestión nuestra. Nosotros tenemos que tomar la decisión. Y te quiero decir algo muy importante. Si Él fue capaz de morir por vos en la cruz, si Él fue capaz de entregar su vida para que vos tengas la salvación y la vida eterna, ¿sabes por qué era? Porque Él quiere pasar la eternidad contigo. Él quiere llevarte a ese lugar que Él fue a preparar. Juan 14 dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera, vendré otra vez para que donde yo estoy vosotros también estéis. Él fue a preparar un lugar para ustedes. La Biblia dice, en la casa de mi Padre. ¿Cómo ustedes se imaginan que es la casa de Dios? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Miren, y una de esas moradas voy a preparar para ustedes. Él ya fue a preparar hace unos años, 2000 años atrás, un lugar para mí. Debe estar terminado ya, yo creo. Él fue a preparar un lugar para vos, allá en los cielos. Y yo te quiero decir algo, querida hermana, querido hermano, quiero que Él sea tu Señor y sea tu Salvador. Si vos no querés ir al cielo, no le pidas a Cristo que sea tu Salvador. Pero si vos querés ir al cielo, hoy Dios te da la oportunidad. ¿Sabes qué dijo el Señor Jesucristo? El que a mí viene no le echo fuera. ¿Sabes qué dijo el apóstol Pablo? He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. ¿Y sabes qué dijo Juan? Jesús está a la puerta y llama. El apóstol Juan dijo, si alguno oye su voz, y esas mismas palabras, la repetida del Señor Jesús, yo estoy, decía el Señor Jesús, a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Hoy en esta mañana, Dios te da la oportunidad. Este es el momento que Él preparó para hablarte y decir que Él te ama y te quiere perdonar tus pecados. Él quiere hacer de vos una nueva criatura. Él quiere que vos cambies, que seas la persona que Él soñó que vos seas. Y esa es la invitación de hoy de Dios para vos. Quiero decirte una cosita última. Esa oportunidad hoy te da Dios. Mañana puede ser tarde. Si te gusta y si te gustaría que Cristo sea tu Señor, que Cristo sea tu Salvador, te quiero invitar a orar ahora mismo. Quiero que inclines tu rostro. Vamos a orar a Dios. Él te está escuchando. La Biblia dice que Jesús está en todas partes. Donde están dos o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, dijo el Señor Jesús. Así que Él está aquí. No lo vas a ver, pero Él está aquí. Y Él está allí al lado tuyo. Y Él ahora dice, yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Y te pregunta, ¿vas a abrir tu corazón para que yo pueda entrar a tu vida? Y si es así, hoy en esta mañana,
me gustaría que ores conmigo esta oración. Decirle así al Señor Jesús. Cerrá tu ojo, inclinás tu rostro y de todo corazón orá allí en tu corazón. Decirle así, Señor Jesús. Repetí conmigo esta oración. Decirle, Señor Jesús, abro mi corazón, Señor. Abro la puerta de mi vida, Señor. Yo te necesito. Te necesito, Salvador. Te necesito, Señor, para mi vida. Quiero ser una nueva persona, Señor. Quiero que tú cambies mi vida. Que tú me des vida eterna. Quiero pasar la eternidad contigo, Señor. Por eso, de todo corazón, lo digo sinceramente, Señor. Me arrepiento de mis pecados. Y te pido perdón, Señor. Quiero que tú me perdones. Y te prometo seguirte siempre, hasta morir, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. El Señor dijo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hace años atrás tomé esa decisión por Cristo y Él cambió mi vida. Así que aquellas angustias, Él la convirtió en gozo. Aquellos momentos difíciles cuando me sentí solo, cuando tuve que entrar al baño y prender la ducha para que no se escuche que yo estaba llorando, Él cambió mi lamento en baile, en gozo. Porque ese es el Dios que tenemos. Es un Dios que no nos quiere ver así. Ustedes, porque Él es nuestro Padre. Y ustedes no querrían que su hijo esté pasando momentos difíciles, ¿verdad? Ustedes no querrían que sus hijos estén pasando momentos donde podían ustedes haber evitado el dolor de sus hijos, ¿o no es así? Ese es nuestro Padre Celestial. Él tampoco quiere eso para tu vida. Nuestro problema es que nosotros nos metemos en problemas. Nuestro problema es que nosotros no le conocemos a nuestro Padre. Nuestro problema es que nosotros no queremos obedecerle, porque lo que queremos es tener la vida eterna, pero no queremos obedecer a la palabra de Dios. Y entonces nosotros nos metemos en problemas. Entonces somos nosotros los culpables de todos esos problemas. Hoy vamos a hablar acerca de tengamos esperanza en un futuro seguro. Nosotros tenemos un futuro seguro que es en la vida eterna con el Señor. Y tienen todo para anotar, supongo, ¿verdad? Para poder entender una carta, la carta de Primera de Pedro, en el capítulo 1, pueden ya ir abriendo su Biblia ahí en Primera de Pedro capítulo 1, el apóstol Pedro nos va a hablar acerca de este tema. Dice la palabra de Dios que para poder entender una carta es importante saber a quién se le destina esta carta. En base a los destinatarios vamos a tener mucha luz acerca del tema de toda la carta. Y en estos primeros versículos, en 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, ya vimos que es el apóstol Pedro quien escribe la carta. Y ahora vamos a conocer a quién está dirigida esta carta. Y Pedro, con palabras sencillas, pero muy interesante entenderlas, van a darse cuenta lo que nos dice la palabra del Señor. El apóstol Pedro escribe esta carta, esta epístola, se le llama también a las cartas, a hermanos que iban a comenzar a ser perseguidos. Estaban ahí a punto de ser perseguidos por causa de su fe, ¿verdad? Y iban a ser perseguidos en forma violenta. Estaban allí a punto de que Nerón, el año 60, 70 después de Cristo, Nerón iba a quemar parte de Roma y luego iba a culpar a los cristianos. Ellos quemaron. Y es lo que realmente él quería, construir un lugar allí, un gran palacio para él, pero él quería que eso suceda, así que mandó quemar aquel lugar y así fue como comenzó aquella violenta y terrible persecución. Y es muy cierto lo que leemos sobre la persecución que enfrenta la iglesia constantemente. Todo el tiempo la iglesia ha estado así, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 15, versículo 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Miren, en estos días
tiré unos reels ahí en las redes, ustedes habrán visto todos. Tienen que leer los comentarios. Hay 3, 4 que realmente se pusieron mal contra mí. Hay uno de nombre Antonio, dice, ¿podés explicar tales y tales versículos para explicar tu autoridad para predicar? ¿Qué autoridad tenés vos para predicar eso? Otro dice, una mujer llamada Irene, dice, así engañan a los tontos. Otro, un tal Pablo, dice, jaja, esto es un chiste, ¿verdad? Estás invitando a irse a una iglesia falsa. Esto es lo que la palabra de Dios ya nos decía. Juan capítulo 15, versículo 18. Todo esto esta semana, ¿verdad? Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Recibir difamaciones, burlas, maltrato, no es algo nuevo. De hecho, últimamente hasta es normal. Y esto cada vez es más obvio en nuestras propias vidas. Viendo cómo cada uno se vuelve más difícil expresar cada día nuestras convicciones en el Señor, sin ser cancelados, sin ser enviados a una clase de sensibilidad o tolerancia en la escuela. Yo tengo algunos grupos en donde cuando yo digo algo sobre el Señor, dicen, acá no queremos que hables acerca de esos temas. Entonces, bueno, hay que respetar los grupos, así que no, realmente no hago, ¿verdad? Estar en desacuerdo con esa depravación moral de tus compañeros de trabajo, de tus compañeros de colegio, es invitarles a ellos a que te hagan una reprimienda abierta y la pérdida capaz incluso de tu trabajo, porque después te comienzan a perseguir. Donde como maestros en una escuela, ahora se le dice, por ejemplo, que ya no se dirija a sus niños como niños y niñas, porque eso los va a presionar a que ellos a sí mismos tienen que reconocerse si son niños o son niñas. Hemos despertado a una nueva normalidad, con nuevas definiciones y normas culturales que han estado desarrollando durante décadas. Y nosotros tenemos que salir a las redes hasta que nos permitan, ¿verdad? En algún momento nos van a cancelar, pero no importa, es parte del ruido, ¿verdad? Hay que salir, hay que predicar el Evangelio, ya sea a través de las redes sociales, ya sea a través de nuestro propio testimonio, nuestra propia vida, y ya sea casa por casa, pero hay que seguir llevando el mensaje de salvación a aquellos que aún no conocen a Cristo en su corazón. Los verdaderos cristianos tenemos la oportunidad de ser obviamente diferente porque lo que creemos no se acerca en nada a lo que cree esta cultura. Y la gente está desesperada, la gente tiene problemas. Ayer le conté a algún grupo ahí, una señora de Paraguarí me escribió y me dijo si yo quería hablar conmigo. Pastor, ¿me puede usted pasar su celular? Quiero hablar. Uno duda muchas veces, sobre todo por ahí sea alguien que después, quién sabe. Y oré al Señor y Dios me dijo que sí. Hablé con esta persona y me dijo, miren, yo estoy en un momento, en un tiempo de desesperación, perdió mi hijo su trabajo, perdió mi esposo su trabajo, estoy en un momento en que no tengo prácticamente nada, estoy en una situación muy difícil, estoy muy deprimida, bueno, ¿qué puedo yo hacer? Está ella como a 60, 70 kilómetros de distancia, más o menos, Paraguarí. No sé cuánto es, pero por ahí debe ser. Abrir la palabra de Dios. Filipenses capítulo 4. Por nada estéis afanosos. Sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor con oración y súplicas y acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Le dije, tu pensamiento necesita. Antes bien, dice, todo lo bueno, todo lo puro. Filipenses capítulo 4. Todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y compartiendo sobre esto, esta persona decidió comenzar a cambiar su corazón y su vida y en eso pensar. Así que terminamos orando al Señor y entregando su alma
al Todopoderoso que pueda hacer un cambio en su corazón. Señores, tenemos oportunidades para predicar el Evangelio, a veces hasta sentada o sentado allí en tu casa, y en vez de hacer un scroll de TikTok o un scroll de Instagram, podés estar escribiendo algo que puede tocar el corazón de alguien. Los verdaderos cristianos tenemos esta oportunidad, ser diferente. Simplemente pídale a sus compañeros de trabajo, por ejemplo, que le definan quién es Dios, qué es un pecado, qué es la Biblia, y qué significa género, o qué significa familia, y vamos a meternos en un montón de problemas, porque no muchos van a estar de acuerdo con las definiciones de las Sagradas Escrituras. Y cuando Pedro escribe esta carta, la persecución todavía no era oficial, pero Pedro se estaba adelantando porque iba a pasar. Y él sabía que iba a pasar realmente, porque Nerón ya estaba en el poder y ya estaba comenzando a hacer aquello que iba a suceder, ¿verdad? Sin embargo, cuando abrimos la carta de Primera de Pedro, vemos que la marginación del cristianismo había comenzado. Las amenazas de muerte eran comunes y algunos ya habían perdido todo lo que poseían. Y al conocer el contexto de Primera de Pedro, vemos que la iglesia había comenzado apenas hacía 30 años en Jerusalén, y el Imperio Romano consideraba a la iglesia todavía como una secta del judaísmo, y ellos tenían buena relación todavía con el judaísmo, ¿verdad? Entonces el cristianismo era una secta del judaísmo. Desde el momento en que la iglesia decide dejar de congregarse, dejar de reunirse en las sinagogas, dejar de reunirse en el templo y comenzar a hacer reuniones en las casas, y comienzan a ver los cambios, el cristianismo se vuelve peligroso para Roma, y se vuelve también, desde luego, no iba más a tener el ok del judaísmo. Así que ahí comienza la persecución. En el año 30 después de Cristo, Pedro está escribiendo esta carta advirtiendo que esto está pasando. Se iba a volver ilegal lo que Pedro y el cristianismo tenía. Así que hoy día también en muchos países es ilegal el cristianismo. Es ilegal. Por ejemplo, convertirse del Islam al cristianismo. Del Islam te convertía al cristianismo. Y es pena capital. Es pena de muerte. Miren, si vemos los reportes de la iglesia perseguida hoy, en promedio, en todo el mundo, cada mes, 322 cristianos son asesinados por su fe en Jesucristo. ¿Eso qué quiere decir? 10 por día. Hoy que vos vas a ir a tu casa, nadie te va a decir nada por tu cristianismo acá en Paraguay, ¿verdad? Acá nadie te va a decir nada, nadie. Pero si vos estuvieras en uno de los países del mundo islámico, y hubiera sido perseguido realmente. Miren, 214 iglesias son destruidas por año. Es decir, cada 2 días destruyen una iglesia. Se cometen 722 actos de violencia por mes contra los cristianos. Es decir, 2 por día contra el cristianismo. Que pueden ser golpizas, secuestros, violaciones, matrimonios forzados y penas de prisión. Imagínense todo lo que ocurre. Todo esto ocurre hoy. Imagínense en la época del apóstol Pedro. Las cosas eran mucho más que esto, ¿verdad? Entonces, cuando leemos las primeras palabras de esta carta, encontraremos que los creyentes han sido desarraigados, rechazados, odiados, estaban preparándose para más oleadas de persecución que llegarían eventualmente muy pronto. Entonces, dice, pero pastor, a nosotros acá no nos persiguen, y es cierto, de alguna manera es cierto. De repente alguien te hace de lado porque vos, por decirte, viene un chiste verde y vos no te reíste, por ejemplo. Y entonces por eso, che, qué amargado que sos, o están tomando unas 14 cajas de cerveza más o menos, y vos, no, gracias. Qué amargado que sos,
o cualquier otra bebida alcohólica, o están hablando si son hombres de mujeres o si son mujeres de hombres, y ay, qué amargada que sos o qué amargado que sos, y así podemos seguir hablando acerca de todo esto, pero lo primero que tenemos que darnos cuenta es que existe un dolor dentro de nosotros y que eso ocurre realmente porque hay una cierta persecución siempre hasta hoy. Y estos creyentes que el apóstol Pedro les va a hacer mirar un poquitito hacia el futuro, porque dice, si las cosas no son perfectas ahora, pueden levantar la mano para quienes aquí, todas las cosas son perfectas hoy, ahora, todo es perfecto. En Cristo. Todo lo puedo, dice la Biblia. Es cierto. Pero nosotros querríamos tener mejor salud, querríamos tener un poco más de dinero en el banco, querríamos tener un trabajo más para poder hacer más, querríamos muchas cosas. Las cosas no son perfectas en nuestras vidas. Así que lo primero que tenemos que reconocer, y aquí hace Pedro, es el reconocimiento de su dolor. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados. ¿Saben quiénes son los expatriados? Los que están sin patria. Estos habían sido echados de Jerusalén, habían perdido sus casas, habían perdido sus pertenencias y tuvieron que correr rápidamente porque o si no los iban a matar. Así que estos son los expatriados y Pedro se está refiriendo a ellos realmente. Y él les dice, en primer término, Pedro usa la palabra expatriado, podría traducirlo también como extranjero. Expatriado era alguien que estaba morando en un lugar extraño, alejado de su propio pueblo. Y ese término hace referencia a una residencia temporal, un viajero cuya estadía dura solo una semana o unos meses, expatriados. Vino nomás, está nomás por acá, porque eso no es su lugar donde él iba a vivir siempre. Estos son los expatriados. Y este término que Pedro usa también indica que los creyentes dispersos, porque ahí dice, un poquito después, 1 Pedro capítulo 1, los expatriados de la dispersión, ¿Qué es esto de dispersión? Yo les tengo que definir estas cosas para que después entiendan de qué vamos a hablar, ¿verdad? Este término que Pedro usa también indica que estos creyentes dispersos por el país no tienen protección legal o derechos personales, como cuando uno está en otro país, ¿verdad? Como los que son ciudadanos residentes en ese país, al que pertenece, y sentirse así, obviamente, les trae dolor. Así que estos eran expatriados, eran los de la dispersión, y el siguiente término que Pedro usa aquí, que es expatriados de la dispersión, tiene también que ver con esparcir semillas. Dispersar es dispersión. Es esparcir las semillas. Y de alguna forma también se le llama a esto la diáspora. ¿Y qué significa un pueblo que fue esparcido? Y se refería a los judíos exiliados realmente. Y Pedro aquí usa este término como una metáfora, no para referirse a la nación judía dispersa, sino a los creyentes gentiles y judíos que componen la iglesia. Los creyentes fueron esparcidos como semillas donde quiera que pareciera que el viento los llevaba, donde quiera que pudieran encontrar un lugar para establecerse y sobrevivir, mientras iban a ser minoría y nunca tendrían un sentido de pertenencia. Judíos y gentiles que pertenecían a la iglesia habían sido esparcidos. En vez de estar en Jerusalén, en vez de estar en Israel, ahora estaban en Siria, estaban en el Líbano, estaban en Damasco, estaban en Cisjordania, quizás sería lo de hoy, pero habían sido esparcidos. Y ellos, Pedro le escribe, porque Pedro lo que quería, y muy especialmente le va a escribir al mundo árabe ya hoy, ¿verdad? No era en ese entonces el mundo árabe, pero a gente muy especial, porque miren lo que dice, a la dispersión, ¿dónde dice? En el Ponto. ¿Dónde es el Ponto? Era un lugar montañoso con gente rústica del mar, ¿verdad? Estaba una montaña cerca del mar. ¿Y esto dónde queda? Donde hoy sería Turquía hoy.
en ese lugar es el Ponto. En Galacia, Galacia también, donde era Turquía, en la región central, y tenía Galacia, viene del mundo celta. Los celtas eran guerreros, eran hombres que tenían su propia religión, era de origen celta. En Capadocia, que es una ciudad, está ahí en su Biblia, ¿verdad? Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitina. Capadocia está ubicado en Asia Menor, un lugar donde grandes llanuras y hay trabajadores en el campo. A los de la Asia, en el oeste, es decir, donde hay riquezas y un imperio. Y en Bitinia, que era una zona intelectual con gran desarrollo de la cultura griega. Imagínense a dónde estaba enviando esta carta, en esos lugares. ¿Por qué envía esa carta a esos lugares? Porque había iglesias. A la iglesia de Galacia también le escribió Pedro. Y también le escribió a la iglesia que estaba en Ponto, en Capadocia, en Asia, en Bitinia. Porque había gente esparcidas y en esos lugares había ya personas que eran de Cristo, ¿verdad? Y en esta enorme área que menciona Pedro, millones de personas iban a poder leer esta carta. Y esta no era una pequeña postal para una iglesia. Era una revelación extensa y muy necesaria para miles y miles de cristianos que sentían que no pertenecían a ninguna parte y que se suponía que él tenía que poder hacer algo por ellos. Así que en medio del dolor de ser expatriados, de haber sido dispersos, Pedro le envía un mensaje de amor. Mira, los historiadores, no lo de la Biblia, los historiadores como Plinio, un joven abogado romano, a final del primer siglo, escribió que una carta al emperador que describía que el cristianismo había influido en todo lugar, tanto en jóvenes como personas mayores, tanto en el campo como en las ciudades. Tanto influyó lo que comenzaron a hacer estos cristianos expatriados que los templos paganos habían quedado completamente vacíos. Imagínense el cristianismo, qué poder tenían esos primeros 30 años. Los templos paganos quedaron prácticamente vacíos. Es un desafío para nosotros, queridos hermanos. El apóstol Pedro le escribe a estos hermanos reconociendo el dolor que ellos tenían por las circunstancias, las situaciones que le tocaba vivir, pero también le hace mirar más allá de las circunstancias. Así que yo me imagino a Pedro diciéndole, vean más allá de sus circunstancias que les ha tocado vivir. Más allá es donde tenemos un futuro seguro. Más allá es donde tenemos un futuro seguro. Yo no sé qué estás pasando hoy. ¿Cuál es tu problema? ¿En qué situación estás? Pero yo quiero que sepas que en la vida eterna, que más allá de tus narices hay un futuro seguro con el Señor en el cielo. Allí dice la palabra de Dios, donde no habrá más llanto, donde no habrá más dolor, no habrá más penas. Ese es allá en los cielos. Amén. Allí vamos a estar aquellos que hemos creído en Jesús como nuestro Salvador. Aquí siempre nos vamos a sentir como expatriados. Porque nuestro lugar permanente es en el cielo. Y esto es lo que necesitaba escuchar esta gente. En segundo lugar, Pedro no solo reconoce el dolor, porque lo primero que vimos es que él reconocía el dolor que estaban pasando, y no solo mira más allá de las circunstancias, sino que también los va a llevar a mirar y a entender este peregrinaje. Miren lo que dice el Romanos, 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Muy interesante. Pedro acá escribe a continuación: a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre. ¿Qué tema esto? ¿Qué le dice usted a alguien que siente que no pertenece a este mundo? Dígale que pertenece al próximo mundo, ¿verdad? Al mundo venidero. Pedro dice, efectivamente, podrán ser forasteros en este mundo,
pero quiero que sepa que son ciudadanos del reino de Dios. Filipenses dice, somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y ahora, lo que Pedro hace aquí, guiado por Dios, es revelar la obra de salvación por la cual tenemos esperanza para nuestro futuro eterno. Pedro le va a hablar del milagro de la salvación y usa palabras muy poderosas para describirla. Una de ellas es elegidos y la otra es presencia. Y la Biblia nos enseña que somos escogidos. Esta no es una palabra al cual hay que tenerle miedo, entre paréntesis, ¿eh? Warren Wiersbe lo explica de una manera muy especial. ¿Quién es Warren Wiersbe? Es un escritor de libros y un buen cristiano. Elegidos. Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4, quiero que también lo anoten. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué tipo de bendición recibiste vos? Yo recibí una muy especial. Dice la Biblia que nos bendijo en los lugares celestiales en Cristo. Esto dice la Biblia y es para vos también, no solamente para mí. Según nos escogió, Él nos eligió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Este es un tema pero acá hay que tocarlo rápidamente, ¿eh? Warren Wiersbe dice y lo explica de una manera muy especial y muy entendible para nosotros. Él dice así: esto tuvo lugar en los profundos consejos de la eternidad. Acuérdense que la eternidad, hay una eternidad futura y hay una eternidad pasada. ¿Quién le creó a Dios? Nadie. Y entonces, ¿desde cuándo existe Dios? Siempre. Así que hay una eternidad pasada que vos y yo ni idea tenemos. Y hay una eternidad futura que tampoco tenemos idea, entre paréntesis. Pero algunas cosas están en la palabra de Dios acerca del lugar donde vamos a ir a vivir en la eternidad. En Apocalipsis nos habla acerca, en el capítulo 19 para adelante. Y dice acá, esto tuvo lugar en los profundos consejos de la eternidad. Y nosotros no sabíamos nada respecto a hasta que nos fue revelado por la palabra de Dios. Esta elección no se basó en algo que hayamos hecho, porque nosotros ni siquiera estábamos en la escena. Una eternidad pasada no estuvimos en la escena y tampoco estamos en la escena. Vamos a estar en la escena en la eternidad futura, pero todavía no llegamos a ese lugar. Tampoco se basa, dice Warren Wiersbe, en algo que Dios vio que nosotros seríamos o haríamos. La elección de Dios se basó totalmente en su gracia y en su amor, y no podemos explicarla. Miren lo que dice Romanos capítulo 11, versículo 33 al 36. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Pablo escribe el libro de Romanos, dice, ¿saben qué? Esto de la sabiduría y de la ciencia de Dios es una profundidad, no lo puedo entender. Es tan grande y tan profundo que es muy difícil entender. Queridos, la única forma de tener un poquito de entendimiento de esto es aprendiendo la palabra de Dios. Por eso es que insisto que seamos fieles a la iglesia, ¿eh? Porque cuando lleguen al cielo, ¿se acuerdan de la parábola de los talentos? A uno le dio 10, a otros 5 y a otros le dio 1. ¿Se acuerdan? Al que tenía 10 tuvo 10 más y que le dijo, buen siervo, fiel, entra en el gozo del Señor. Al que tenía 5 que le dijo, buen siervo fiel, entra en el gozo del Señor. Y al que tenía 1 le dijo, siervo inútil. Pero nunca se olviden que él dijo buen siervo fiel. Y esos talentos son para los que son fieles. Y si no sos fiel, no esperes talentos de Dios. Porque Dios tiene preparado talentos y regalos para aquellos que le son fieles. No para todos.
Porque todas las promesas de Dios, todas, escuchen lo que le voy a decir, salvo la salvación, todas las promesas de Dios, todas, son condicionales. Algo tenés que hacer y Dios te va a dar. La única que no es condicional es la vida eterna, es la salvación. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó el precio del pecado. Cuando yo solamente le digo a Cristo que entre en mi corazón, soy salvo por medio de la fe. Pero todas las promesas del Señor son salvos. Cuando Él dice, nunca se apartará de tu boca en Josué 1:8, este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito. Nos da una promesa después. Pero primero te da la condición, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medites en él, para que guardes y hagas. Guardes es obedecer, y hagas, eso es justamente lo que en él está en Cristo. Entonces, dice Josué 1:8, entonces, nosotros esa parte nomás queremos leer, harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Vos querés la última parte, harás prosperar el camino y todo te saldrá. Esa es la parte, Señor, para mí. Y la otra parte, no, esa no. Las promesas de Dios son condicionales. Y vos tenés que cumplir la primera parte para tener la segunda parte. Romanos capítulo 11, versículo 33 al 36, comencé a leerles, pero no terminé, les leo todo. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, o sea, no lo entendemos, inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? Pero ¿alguno de ustedes entendió la mente del Señor? Hasta mi mente a veces me cuesta entenderla. ¿O quién fue su consejero? ¿Alguno de ustedes se fue y le aconsejó a Dios? Yo le cuento uno. Pedro, cuando Jesús le dijo, saben que yo necesito ir a morir. No, Señor, tal cosa no te ocurra, por favor. Si hace falta yo voy a morir, pero no, por favor, Dios. Yo le comienzo a discutir a Jesús, imagínate, eso es el apóstol Pedro, entre paréntesis. Dice, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue el consejero del Señor? ¿Y quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, Romanos 11:36, por él, porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que podemos regocijarnos en ella. Esto es lo que realmente dice la palabra de Dios. Ahora tengan en cuenta que los escritores de la Biblia no responden a todas las preguntas que obviamente surgen en torno a esta doctrina. De hecho, ni siquiera intentan armonizar la otra cara de la moneda que enfatiza la respuesta a la iniciativa de Dios creyendo en el Evangelio y arrepintiéndonos de nuestros pecados. Aquí hay dos posiciones. Una, la soberanía de Dios para la elección, y otra posición que es el libre albedrío del hombre para tomar una decisión y seguir a Cristo. Esas son las dos posiciones. Entonces, si somos elegidos, hay una parte de nosotros que tiene que tomar una decisión por Cristo, porque si ya somos elegidos, ¿para qué necesitamos aceptar a Cristo? ¿Para qué predico el mensaje de salvación? ¿Para qué Cristo muere en la cruz si ya me eligieron antes de la fundación del mundo, antes de la cruz del Calvario? ¿Para qué voy a predicar el Evangelio? ¿Para qué? Bueno, ese es un lado equivocado de mirar solamente eso. Pero armonizar ambas es todo un tema realmente. El apóstol acá no está tratando de armonizar realmente. Eso sería lo que Dios está queriendo a través de su palabra mostrarnos. Solo tenemos que creer el lado de Dios, porque la Biblia nos revela clara y simplemente que fuimos elegidos por Dios incluso antes de nacer. Pero no podemos entenderlo muy bien. ¿Cómo fue eso? Porque no estuvimos ahí, ¿verdad? Entonces el creyente no solo vive en tensión entre estos dos mundos, vive en tensión con estas dos verdades. La Biblia dice que Dios nos eligió antes de la fundación del mundo. Dice Efesios capítulo 2. Entonces, es una elección divina. Elegimos a Dios
también nosotros en un momento específico. Y esa es la voluntad humana, que actúa por fe en la obra de Cristo en la cruz. Y por cierto, la Biblia deja en claro que ambas son absolutamente necesarias para la salvación. La Biblia dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es un don de Dios. Hay una parábola, Mateo capítulo 22, versículo 1 al 14, en estos días que hubo bodas y que tuve que oficiar algunas bodas. La parábola de los invitados. La fiesta estaba lista, todo estaba listo para la boda, Mateo capítulo 22. Y los que habían sido invitados fueron los elegidos, para que vengan a la boda. Vieron que vos te vas a la boda ahora y vos estás en la lista de invitados. Y comienzan a buscar, y vos sudás un poquito porque por ahí no está. Te vestiste de balde, y no está en la lista de invitados. Pero en esta boda, en esta fiesta, resulta ser que todos enviaron un recado al dueño de la casa diciéndole que no se iban a ir y pusieron una excusa. Uno de ellos puso la excusa de que tenía que salir, había comprado unos bueyes y tenía que salir a ver. Las bodas eran de noche, entonces de noche no iba a ir a salir a probar los bueyes, ¿verdad? Otro puso la excusa de que se acababa de casar, ¿verdad? Y le podía traer a su esposa, no sé por qué, esa es una excusa, ¿verdad? Y así excusas totalmente fantásticas, ¿verdad? Excusas que muchas veces nosotros tenemos para con Dios. Hacemos excusas, y vos ya sabés, Dios, vos sabés que yo no soy luego tan bueno, y bueno, por eso nomás esta excusa, por eso no me voy este domingo, ¿verdad? Bueno, acá también pasa lo mismo, ¿verdad? Un ejemplo de eso encontramos cuando Pablo y Silas fueron liberados milagrosamente en la prisión, después del terremoto, ¿se acuerdan? Hechos capítulo 16. Estaban Pablo y Silas, hubo un terremoto, el carcelero estaba allí, ¿verdad? Él de repente llega a la cárcel, ve que la cárcel estaba todo abierta y las puertas estaban abiertas de la cárcel. Y entonces, ¿qué hace el carcelero romano? Sabía que si se le perdía uno de la cárcel, él pagaría con su vida. Este es el mismo problema que tuvo la guardia que guardaba la tumba de Jesús, que estaba muerto, se suponía. Entonces, ¿cómo que resucitó? Se nos perdió el preso. Ellos eran una guardia y tenían que estar allí. Las mujeres que vinieron ya no encontraron a la guardia. La guardia se fue a pedirle al sumo sacerdote ayuda. Y en este caso, el carcelero había perdido a todos los presos. Él pensó eso, pero no había perdido. ¿Y qué le dijo el guardia? ¿Qué necesito para ser salvo? Hechos capítulo 16, versículo 31. ¿Qué le dijo Pedro? ¿Qué le dijo Pedro? Aquel carcelero le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pedro no dijo, bueno, escucha, si estás haciendo este tipo de preguntas, obviamente eres un elegido. Así que no te preocupes, obviamente ya estás adentro. No dijo eso. Pablo dijo, cree en el Señor Jesucristo, cree y serás salvo. No que ya eras salvo, vas a ser salvo si crees en Jesucristo. Pablo no le dijo, quiero decir que ya estás preguntando cómo puede ser salvo, y es obvio que el Padre ya ha tomado la iniciativa, porque aquellos que creen en esa doctrina de que ya Dios te salvó y que vos no tenés que hacer nada, Dios ya ha tomado la iniciativa para abrir tus ojos al Evangelio, por lo que realmente no necesitas hacer nada más. Pablo dijo, cree en el Señor Jesucristo, pon tu fe en Él y serás salvo. Y este carcelero creyó en la obra redentora del Salvador, en la obra de Cristo Jesús. Pedro usa también la palabra presciencia. Primera Pedro capítulo 1, versículo 2, elegido según la presciencia de Dios, presciencia. ¿Qué quiere decir esto? Literalmente significa el pensamiento adelantado. Dios ya en su ciencia, Él ya sabía, Él conoce todas las cosas.
Así que hay algo que a Dios le puede sorprender, tipo algo que vos hiciste, por ejemplo, Dios se sorprendió por lo que vos hiciste. Nada le puede sorprender a Dios. Dios ya sabe todas las cosas. Él es omnisciente, Él es omnipotente y además es omnipresente. Él está aquí y está allá y está en todos lados. Eso significa ser omnipotente, omnipresente, perdón. Entonces, la presciencia significa pensamiento adelantado. En el versículo es evidente que el término presciencia no puede significar simplemente el conocimiento de acontecimientos futuros, sino la determinación de parte del Padre de tener una relación con personas como consecuencia del plan eterno de la salvación. Así que no se trata de un mero conocimiento sobre algunos o alguien, sino que Dios quería establecer una relación personal y especial con ellos. No es un preconocimiento, sino que es la expresión de un movimiento afectivo del sentimiento y la determinación divina. Esto es lo que nos está diciendo. Miren lo que dice Romanos 12:2. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. No ha desechado. Efesios 1:5. ¿Desde antes cuándo? Y Dios sabe desde cuándo. Pero Dios ya sabía esto. Dios sabe lo que va a pasar con tu vida. Dios tiene el control de tu vida. No pierdas de vista que a Dios no se le pierde ningún detalle. Dios sabe lo que va a pasarte hoy, esta tarde. Dios sabe lo que te va a pasar esta mañana de mañana también. Dios sabe todo. Efesios capítulo 1, versículo 5 dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Y 1 Pedro 1:2 dice: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación con el Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracias y paz sean multiplicados. Un poco profundo es esto, yo sé. Yo sé que para ustedes dicen, pastor, está como un poco difícil. Miren, el Hijo de Dios tuvo que morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Sin el sacrificio de Cristo es imposible tener la salvación. Hemos sido escogidos por el Padre. Escuchen lo que le voy a decir, escuchen lo que le voy a decir. Hemos sido escogidos por el Padre, comprados por el Hijo y apartados por el Espíritu Santo. Así que se requiere de los tres. Miren, un escritor dijo así: en lo que a Dios el Padre se refiere, fui salvado cuando Él me escogió en Cristo. En Cristo me escogió antes de la fundación del mundo. En lo que tiene que ver con el Hijo, fui salvado cuando Él murió por mí en la cruz. Y en lo que tiene que ver con el Espíritu Santo, fui salvado una noche de octubre de 1980, personalmente, cuando oí el Evangelio y recibí a Cristo como mi salvación. Entonces, todo eso se combinó y yo necesito de estas tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para tener la vida eterna y tener la salvación. Y esto nos debe llevar a entender que el mismo Dios que ordena el fin, nuestra salvación, también ordena los medios para este fin y la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Así que tengamos en cuenta aquí que Pedro está hablando del tema de la elección para animar a otros creyentes, no para que se pongan a debatir. Miren, imagínense que Dios le eligió para pasar la eternidad con Él. Imagínense que Él fue a preparar lugar para ustedes en el cielo. Díganme si no se sienten privilegiados. Díganme si no somos un pueblo especial para aquel que nos amó tanto. ¿O no es así? Y cuando alguien nos rechaza, ¿qué me importa? Si yo no tengo el rechazo de Dios, ¿qué me importa lo que me rechacen? A mí me importa más que el que está arriba me acepte y la eternidad pase con Él, que el mundo me acepte y que la eternidad pase en el infierno. Y aquí está la aplicación práctica de esta doctrina. Estos cristianos dispersos tenían todos los motivos para creer que Dios capaz se había olvidado, que Dios había perdido ya el control. Pero Pedro le está diciendo: señores, Dios, ustedes no salieron del radar divino. Y vos que estás sentado o sentada aquí, quiero que sepas que vos no saliste del radar divino. Dios te tiene en su radar. Y había mucha gente desesperada en la dispersión. Había gente que se burlaba de ellos.
Había gente con mucho pecado. Algunos de ustedes, ellos pensaban de que Dios se había olvidado y que se había cansado de ellos. Entonces Pedro le está informando que ellos fueron escogidos por Dios para ser el pueblo de Dios, como para recordarles que si Dios los escogió antes de la fundación del mundo, Él no iba a abandonarle ahora y a usted tampoco le va a abandonar. Si Él ya murió en la cruz para darte vida eterna, si Él arregló tu problema más importante que tenías, que era el pecado en tu vida que te condenaba, ese problema que hoy tenés, Él lo va a resolver. Él lo puede resolver. Si Él lo pudo hacer, ¿cómo no nos dará también con Él, dice Pablo en Romanos, todas las cosas? Y vamos a una conclusión rápida, corta y directa. Algunas verdades que tomamos como lecciones en nuestras vidas. Estos creyentes expatriados, a los que Pedro les escribe, eran ciudadanos del cielo por su fe en Cristo. Por su fe en Cristo. Eran ciudadanos del cielo por su fe en Cristo. Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y por consiguiente, no eran residentes permanentes en la tierra. Cuando yo me sienta muy tranquilo aquí en la tierra, es porque me siento residente de esta tierra. Y es así como nos sentimos. Tenemos que sentirnos expatriados de este mundo y sin embargo ser miembros y ciudadanos de los cielos. Y debido a que los creyentes son extranjeros en el mundo, se les considera como extraños a los hijos de este mundo. Dice 1 Pedro 4:4, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. 1 Pedro capítulo 2 dice, basta ya el tiempo pasado para hacer lo que agradan a los gentiles. Basta ya. Ya no te trajo ningún beneficio eso. Entonces basta. En tercer lugar, debe saber que usted no es un accidente. Ha sido escogido por Dios. Todo en cuanto a usted debe ser su concepción hasta su nacimiento, su nuevo nacimiento. Cada habilidad y cada discapacidad, todo sobre su pasado, presente y futuro, van de acuerdo con el plan soberano de Dios. Y Él le ha dado de su gracia generosa, de su amor eterno e increíble simplemente porque Él lo eligió. Lo amamos porque Él nos amó primero. Él nos amó a nosotros primero. Y termino con una ilustración nada más. Cuando era más joven, me gustaba jugar fútbol, pero no era bueno. Así que en el barrio nos juntábamos entre 10, 5 contra 5 y comenzaban a elegir. Y yo nunca era el primero en ser elegido. Siempre quería ser el primero, tipo, ahí está el mejor jugador, vení a mi lado de mí, en mi equipo. Nunca. Siempre era el último capaz en ser elegido. No era tan bueno para el fútbol. Famoso es a vos te quiero, a vos no. Y a vos si es posible que no se te vaya la pelota por vos para que no, no meta un gol en contra. ¿Okay? Al contrario, aquí el Señor Jesús. Aquí el Dios y Padre te dice, yo te elijo. ¿Se imaginan cuánto ánimo para aquellos expatriados, para aquellos que estaban allí? El apóstol Pedro le envía una carta y le diga, ustedes saben que Dios te eligió. Y para vos que estás sentada, para vos que estás sentado ahí, qué lindo saber que Dios me eligió. ¡Wow! Yo fui elegido por el Señor. No sé ustedes, pero yo realmente ansiaba que me elijan a mí primero. Pero ahora sé que Dios me ha elegido. Y yo tengo esa esperanza. Sin importar las circunstancias que estoy viviendo, sin importar lo que me haga este mundo, yo soy parte de la familia de Dios. Y para quienes somos parte de la familia de Dios, nos espera un futuro seguro en nuestro hogar celestial allá en los cielos. Tal vez, querida hermana, hermano, fuiste rechazado en este mundo
Pero quiero que sepas que has sido elegido por Dios. ¿Necesitas el ok de este mundo? No. Con la elección de Dios es suficiente. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar a Dios. Vamos a decirle así: Padre bendito, entrego mi vida en tus manos, Señor. Y te doy gracias por tanto amor hacia mí. Tanto me amaste que Cristo murió por mí. Y hoy gracias te doy porque me elegiste desde antes de la fundación del mundo. Porque la obra de Cristo en la cruz fue suficiente para mi salvación. Y porque el Espíritu Santo hizo que yo crea en ti un día. Y ese día sea salvo por la gracia y por la fe en Jesucristo. Gracias de corazón, Señor. Gracias por la salvación y gracias por la vida eterna. En el nombre precioso de aquel que sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesús. Amén.